Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Javier Ascanio, soy docente adscrito a las Unidades Tecnológicas de Santander, universidad ubicada en Colombia, en el departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga. También soy estudiante doctoral en la Universidad del País Vasco del programa Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Ingenierías y en Arquitecturas. El día de hoy quiero compartirles y exponerles el proyecto que se está llevando en curso sobre el análisis del potencial energético de microturbinas tangenciales aplicadas a las arquitecturas con estándares Passive House. Para dar inicio a la sustentación y a la socialización del presente proyecto, se ha planteado un contenido y una estructura para exponer el presente proyecto. Entonces, inicialmente se pretende hablar del resumen ejecutivo, ¿sí? Exponiendo pues lo que se pretende con este proyecto. Seguidamente se hablará sobre la metodología que se ha llevado en este proyecto, seguido el desarrollo del mismo, teniendo como consecuencia los resultados y el análisis, y finalmente hablaremos de las conclusiones que se tienen hasta el momento. Cabe aclarar que se presentarán las referencias bibliográficas con las cuales se ha trabajado el marco teórico y unas referencias para poder determinar y desarrollar ese trabajo. Y finalmente se obtendrá o les expondré la información del presente autor para cualquier contacto o información que se requiera. Inicialmente, para hacer el resumen de este proyecto, se quiere exponer como finalidad cuánta energía nosotros podemos inyectarle por medio de microturbinas hidráulicas a una vivienda Passive House. Entonces tenemos dos conceptos claros de por qué seleccionamos microturbinas hidráulicas y por qué se selecciona una vivienda con estándar Passive House. Se selecciona inicialmente una vivienda con estándar Passive House porque el estándar Passive House nos tiende a un consumo energético de 0% de energía, ¿sí? Pero si nosotros aplicamos este estándar, el cual se aplica por medio de envolventes y nuevas tecnologías, no alcanzamos a llegar a más del 80% de esa energía de consumo. Basado en esto, pues se necesita un 20% de energía con suministro, ¿sí?, de otras energías alternativas, ¿sí? En este caso, no quisimos aplicar las energías convencionales como por medio de sistemas solares, por medio de sistemas eólicos, por medio de sistema biomasa. Quisimos implementar una nueva tecnología que son las microturbinas tangenciales, el cual las seleccionamos porque nosotros tenemos un flujo hídrico interno en la vivienda, el cual ese flujo hídrico me transporta una energía interna, que esa energía, con el movimiento del fluido, nosotros podemos convertirla en energía eléctrica. E inyectándola, esta energía, en la vivienda Passive House, nosotros podemos recopilar y recolectar energía eléctrica que podemos trabajar o abastecer para suministrar ese 20% que nos falta de energía eléctrica. Entonces, se seleccionó arquitectura Passive House por contribuir con todo lo que estamos hablando inicialmente de cambio climático, arquitecturas bioclimáticas, ¿sí? Y implementamos microturbinas para poder aprovechar ese flujo hídrico y convertirlo en energía eléctrica. Como primera etapa de la metodología, lo que se quiso analizar es en dónde se va a aplicar la inyección de energía eléctrica. En este caso, pues se selecciona una vivienda unifamiliar, ¿sí?, con estándares Passive House. Entonces, nosotros sabemos que la demanda de energía doméstica para una unidad residencial típica consiste principalmente en energía eléctrica. Esta energía eléctrica me sirve para iluminación, alimentación de electrodomésticos, calentamiento de agua pues, en diferentes zonas
¿cierto? Y calefacción, pues dependiendo la zona en donde nosotros estemos. En este caso, las casas con estándares Passive House tienen su funcionamiento en realizar construcciones que dispongan de un excelente aislamiento térmico. ¿Sí? Y esto así que controle las infiltraciones de aire a través de la envolvente y la óptima calidad del aire interior. ¿Sí? Pero estas medidas de aprovechamiento de energía eléctrica pueden reducirse hasta un 70% o un 80% máximo de consumo, como lo hablábamos anteriormente. Entonces, basado en esto, hacemos la comparación con las viviendas tradicionales y decimos que es menos la energía eléctrica que nosotros debemos inyectar y suplir para esta vivienda, lo cual pues nos motiva a seleccionar una vivienda unifamiliar con estándar Passive House y pues en este caso, o lo que hablábamos, inyectarla por medio de microturbinas hidráulicas. Como segunda etapa de la metodología, se pretende analizar el potencial energético que se tiene con estas microturbinas para poder inyectarlo o poder implementarlas en las viviendas. Pero pues se necesita realizar un prototipo, ¿sí?, donde me analice las variables a estudiar o lo que nosotros necesitamos para poder determinar ese potencial. En este caso, pues generar un prototipo donde me mida la presión, me mida las pérdidas, me midan los voltajes, me midan las corrientes y me midan las potencias de las cuales nos va a generar esta turbina para poder implementarla ya en un prototipo a mayor escala. Finalmente, como tercera etapa, se tiene el estudio de cuánto podemos inyectarle a la vivienda por medio de las microturbinas tangenciales. Entonces se hace un estudio o se pretende hacer un estudio de cuántas turbinas se pueden implementar y cuánta potencia me inyectarían estas turbinas para abastecer el consumo energético de la vivienda. Basado en el desarrollo del proyecto, lo primero que se hizo o se realizó fue la selección de la vivienda. Entonces, primero, la vivienda con estándar Passive House por las condiciones o las características que se mencionaban anteriormente. Segundo, se selecciona una vivienda unifamiliar que, según estudios, se caracteriza por una vivienda que está constituida por 4 integrantes o 4 personas. Estas viviendas, según la norma Incontec o el estándar Incontec 1500, me dice que su tubería hídrica se debe construir con un diámetro de media pulgada y de tamaño de PVC. ¿Esto para qué? Para poder determinar las condiciones más próximas al prototipo que se va a instalar con las características de la vivienda. El cual, para este prototipo, pues también se debe estudiar la potencia de entrada y salida de la microturbina, se debe analizar quién me va a simular la presión del flujo hídrico, pues en este caso se va a utilizar una motobomba, y también pues mirar las características de que no me vayan a haber pérdidas o problemas por recirculación de agua, analizar cómo se va a medir, en este caso pues implementación de tubería, implementación de válvulas, implementación de los sistemas de medida de voltaje corriente, para poder tener el prototipo más óptimo y más similar a lo que es las características reales de la vivienda. Para la construcción del prototipo se realizó primero el diseño en CAD, como se puede evidenciar en la figura 1, en el cual pues ya vienen implementado lo que es la motobomba para convertir pues la energía y darle la presión al flujo hídrico. Se implementa también la microturbina, que es la cual la vamos a estudiar para mirar cuánto potencial nos va a generar. Implementamos manómetros para mirar las pérdidas que se va a tener antes y después de la turbina, y pues válvulas obviamente para controlar el flujo y evitar que hayan contraflujos de agua. Seguido de la construcción del prototipo, se procede a realizar la primera prueba, el cual consiste en determinar cuánto genera la turbina independiente, ¿sí? Entonces, basado en sus valores nominales y en los valores estipulados por los valores nominales también de las viviendas y las arquitecturas, según la Incontec 1500,
se acopla un manómetro a la microturbina y se empieza a elevar para realizar una curva de entre mínima presión a máxima presión, para determinar, dependiendo la presión, cuánto voltaje y cuánta corriente me está generando la turbina. Realizada la prueba, se obtiene una ecuación aproximada o un modelo matemático del comportamiento del voltaje con relación a la presión. Es decir, a medida que se iba aumentando la presión, cómo va a aumentar el voltaje. Y me da la ecuación presente en la diapositiva, que es Y igual a menos 0,0195x al cuadrado más 1.125665x más 2,0699, donde Y es la presión del flujo y X es el voltaje generado por la turbina. Como segunda prueba, se realiza la misma metodología anterior, pero ahora con doble manómetro. ¿Para qué? Para determinar entre la entrada y la salida de la turbina cuánta potencia hay de caída. Pues obviamente por las pérdidas por fricción y otras pérdidas que se presentan internamente en la turbina. Entonces en la figura se evidencia cómo se realiza el montaje con los determinados manómetros y en intermedio está la turbina eléctrica. Teniendo así el análisis de resultados, lo primero que se necesita saber es el consumo diario total por vivienda. ¿Sí? Para determinar esto, pues se plantea la ecuación que el consumo total es igual al número de habitantes en esa vivienda multiplicado por la estimación de consumo diario por habitante en litros. Esto, pues tomando que son 4 habitantes en una vivienda unifamiliar, ¿sí? Y el consumo promedio expuesto en la teoría o lo que se encontró en la teoría son 210 litros, para un total de consumo en una vivienda unifamiliar diario de 840 litros. Continuando con el análisis de resultados, se pretende hallar la generación total por las turbinas para inyectar a la vivienda y saber cuánto es la energía inyectada para consumo eléctrico, el cual se estipularon que se pondrán 2 microturbinas en serie, ya que en la prueba en la que se midió las pérdidas de potencia o de presión en la turbina, no hubo una pérdida considerable, prácticamente tendía a cero. Entonces se puede determinar que si instalamos 2 turbinas en serie, la caída de presión va a ser insignificante. Por lo tanto, pues se estipularon 2 turbinas en serie. Y se implementaron 9 unidades, ¿sí? O 9 puntos para instalar esta microturbina, el cual, pues así a gran escala, serían los lavamanos, las duchas, los inodoros, lavaplatos, entre otros. Para este cálculo, pues se determinó primero el caudal, ¿sí? Que nos dio 1.4 litros por minuto. Se calculó la potencia generada de la turbina, ¿sí? Con sus datos promedios nominales. En este caso nos dio 2.74 vatios. Y la potencia generada al mes por unidad nos dio de 822 vatios al mes. Lo que, si lo multiplicamos por la cantidad de unidades y por la cantidad de turbinas que tenemos, nos va a dar 14.8 kilovatios hora al mes. Para finalizar, como conclusión, se tiene que en este proyecto presenta un prototipo innovador para el análisis del potencial energético del caudal de agua en tuberías. El desarrollo ofrece resultados positivos en cuanto a la generación de energía eléctrica a través de microturbinas, proporcionando energía para consumo doméstico en viviendas con estándares Passive House. Las viviendas Passive House, a pesar de que sus tendencias son del 0% de consumo de energía externa, necesitan una energía adicional para suministrar los 19.25 kilovatios horas al mes que consume una vivienda convencional. Es decir, esto es el 100%. Como las arquitecturas Passive House necesitan el 20% de energía
externa, preferiblemente si son renovables, representa el 3,850 kilovatios hora al mes. Con base en esto, la implementación de microturbinas hidráulicas en el sistema de agua limpia del hogar proyecta una generación e inyección de energía eléctrica utilizable de 0,822 kWh mes, equivalente al 21,31% con respecto a la energía renovable requerida en una arquitectura Passive House. A continuación, se mencionan las referencias bibliográficas que se tomaron, tanto de libros, artículos, ponencias, para el apoyo de este proyecto. Finalizando, adjunto información del presente autor, Javier Ascanio Villabona, como me presenté inicialmente, doctorando candidato en eficiencia energética y sostenibilidad en energía y arquitecturas, magíster en energías renovables y eficiencia energética y ingeniero electromecánico. Laboro con las unidades tecnológicas de Santander y mi tesis doctoral con la Universidad del País Vasco, adjunto correo y número telefónico. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.